El enfisema traumático es una afección no muy frecuente. Es la infiltración gaseosa difusa del tejido celular subcutáneo producto de un accidente. Se produce por el pasaje del aire desde el exterior, del medio ambiente exterior, del aparato digestivo o del aparato respiratorio a través de una herida cutánea o interna hacia el subcutáneo. Se presenta con mayor frecuencia en las siguientes especies: el perro, los equinos, bovinos, ovinos y aves. Donde uno ha tenido oportunidad de observar es en el perro y en las aves. Puede ser localizada o generalizada. Con respecto a la etiopatogenia, se trata siempre de dar una explicación de cómo se produce, pero no está muy clara, digamos, la etiopatogenia de su producción. Lo importante es que esta patología está presente y hay que conocerla. La forma de producirse, el enfisema generalizado, se considera que es muy variado. En el caso del equino, por heridas penetrantes y o contusas sobre las paredes costales. En el caso de los bovinos, las mismas causas que provocan el enfisema en el equino, pero a eso hay que agregarle la punción a través de la panza por punción en el meteorismo cuando existe justamente esta patología, es decir, el meteorismo en el bovino. En las aves se producen estos enfisemas subcutáneos cuando se lesionan los sacos aéreos. En el caso de los perros, se considera que heridas accidentales en la zona nasal o en la zona traqueal, traumatismos costales automovilísticos provocados también o puede ser por mordedura de perro también, que han ocasionado o no fracturas costales, pero que han provocado lesiones contusas poco visibles entre los músculos intercostales, y esas lesiones, digamos, contusas poco visibles, son a través de ellas la que se va a producir la filtración de aire y se va a ubicar ese aire en el subcutáneo. En enfisemas locales, las heridas pequeñas, localizadas generalmente en la zona de los pliegues de la articulación, que en el caso del movimiento van a actuar como una bomba de insuflación que va a provocar la infiltración del aire en la zona del subcutáneo. También se observan enfisemas locales en la zona de la axila, en la zona de la ingle y, como dijimos anteriormente, en la zona nasal. Los síntomas dependen si son locales o generales. En el enfisema localizado hay una deformación crepitante del tejido conectivo subcutáneo en una zona o un área limitada, pequeña, y está como insuflada esa zona. En este caso particular, este perro sufrió en la zona del stop nasal una lesión contusa que provocó la fractura del hueso nasal. Ese hueso nasal fracturado daba pasaje o permitía el pasaje del aire que penetraba por la zona nasal y se infiltraba en la zona del subcutáneo. En el caso del enfisema generalizado, se caracteriza por presentar síntomas muy llamativos. Los animales aparecen deformados, las saliencias óseas se borran, desaparecen, aparecen como han aumentado de peso gordo de un momento a otro, con dificultad para desplazarse y para respirar, porque no pueden a veces adoptar una posición cómoda para lograr respirar. Muchas veces el enfisema puede, difundirse y tomar órganos internos que son poco frecuentes, como mediastino, pleura, pulmón, y la dificultad respiratoria y circulatoria es severa, y esta puede provocar muchas veces la muerte del animal. Las complicaciones bacterianas pueden ser factibles, pero por suerte no se produce con frecuencia. Fíjense, ahí ven ustedes un paciente que presenta un enfisema generalizado, en donde ustedes pueden ver de que está totalmente aumentado de tamaño, deformado, con un perfil convexo, pero tiene una particularidad. Todo el tronco del animal, en la zona nasal, la zona cervical, la zona torácica, abdominal, se halla totalmente deformado, y los miembros se deforman hasta la zona del carpo y el tarso. Esta imagen
Era la imagen que nos muestra el libro de García Alfonso, y cuando uno veía, él pensaba que era un gráfico nada más, pero viendo la imagen anterior nos puede mostrar de que hay mucha similitud con ese gráfico y lo observó en un paciente de forma directa. Fíjense cómo acá se trata de poner en evidencia la colecta de aire en el subcutáneo, en donde se hace un través de mano en la zona sacra, y se puede observar de que existe como acumulación de aire de aproximadamente uno o dos través de dedo, que demuestra la gran colecta de aire que se encuentra en el subcutáneo. Ahí se demuestra también la presencia de la colecta del aire en el subcutáneo en la zona torácica, en la zona dorsal del tórax. Y, y fíjense ustedes acá la cabeza presenta una deformación de la zona, digamos, del perfil, se vuelve convexo ese perfil y se halla totalmente deformado por una colecta enfisematosa en toda la cabeza del animal. Ahí ven el perfil convexo de este animal. Y la particularidad es que justamente desde el carpo para abajo y del tarso para abajo no hay colecta de gas. ¿Por qué? Porque la unión subcutánea es muy fuerte y no existe tejido subcutáneo por debajo del carpo ni del tarso. Entonces en esa zona no hay colecta gaseosa. Ahí ustedes ven por debajo del tarso, los metatarsianos y los dedos se encuentran libres de la colecta gaseosa, y además se ven algunas lesiones que demostraron de que acá hubo un accidente, digamos un accidente provocado por un automóvil, que es lo que produjo esta lesión, este enfisema generalizado en este animal. El diagnóstico no presenta dificultad por los síntomas, ¿no? También miren, para que ustedes vean, no solamente es el único caso, sino que aparecieron otro caso, que presenta la misma característica que el anterior, y en esto es el aporte de un alumno de la cátedra que cuando observó las imágenes no se olvidó, y cuando en la actividad ya profesional tuvo oportunidad de atender pacientes y pudo detectar en su atención cotidiana, ¿no es cierto?, un caso de enfisema generalizado. Fíjense que también él notó de que del carpo para abajo no había colecta de gas. El tratamiento local, en el enfisema local, es la eliminación del aire y la sutura cuando es factible. Y en el caso de enfisema generalizado, en la mayoría de los casos no se detecta la lesión por donde se infiltró el aire subcutáneo. En estos casos se realiza reposo en jaula, un reposo estricto en jaula, si es posible en internación, bajo internación. Se hace una cobertura de antibiótico por vía oral, porque por vía inyectable no es factible colocarlo. Se hace un control estricto y los gases se reabsorben entre 10 y 3 semanas. En un caso particular que uno pudo seguir, la absorción se produjo a las 3 semanas y se dio de alta luego de 3 semanas de examen, a la tercera semana del examen. Las suturas de la solución de continuidad, en caso de que ésta se detecte, se deben hacer siempre utilizando la anestesia inhalatoria. ¿Por qué? Porque muchas veces existe, ¿no es cierto?, como complicación básica de estas lesiones, los neumotórax. Cualquier otra maniobra quirúrgica que se trate de intentar, no tiene sentido. Tratar de hacer incisiones en la piel para drenar el aire no tiene sentido, y lo único que harían era agravar la situación. Esa absorción del aire del subcutáneo, vuelvo a repetir, se absorbe lentamente en 10 días a 3 semanas aproximadamente. El pronóstico para los enfisemas locales es benigno, para el enfisema generalizado es reservado, debido a que puede haber alguna complicación, como puede ser una complicación bacteriana o una complicación a través de un neumotórax, la que debemos descartar tomando las previsiones de realizar placas radiográficas de tórax. El problema de las lesiones bacterianas es que se hace muy difícil medicar, y la única vía de medicación por la que se puede medicar a estos pacientes es por la vía oral. En este caso particular, fíjense que un paciente que presentó un enfisema generalizado estaba complicado con un neumotórax,
Entonces, para tratar de sobrellevar, ya que el paciente se encontraba, digamos, compensado, lo que se realizó es un vendaje, una atención que hicimos en conjunto con otro colega en una interconsulta, digamos, de este paciente. Se vendó el paciente y se realizó un control, se iba realizando controles radiográficos. En el primer control radiológico se detecta, ¿no es cierto?, la presencia de un neumotórax, que se pone más en evidencia digamos, en la incidencia lateral, en donde se puede observar el avance de la línea del diafragma hacia craneal y la presencia de líneas radiopacas, digamos, que pertenecen a la imagen de la pleura que se ha retraído como consecuencia del neumotórax. Se venda durante una semana y a la semana se produce la reabsorción, del neumotórax, es decir, desaparece el neumotórax en el control radiográfico de la semana y se da de alta al paciente. Es decir, de que con una semana de evolución de vendaje se pudo reabsorber el neumotórax y se dio de alta el paciente.